Entonces viene justo poner a grabar porque nos había quedado pendiente de la clase pasada, lo demás ya lo vimos, nos había quedado pendiente ver en la última diapositiva, que la comparto ahora, que es una característica que aparece en Joel y aparece en varios otros profetas, y en el Nuevo Testamento también, que tiene que ver con el rugido del Señor. Recuerden que Joel hablaba del, quizás más que ninguno en cuanto a proporción, del día del Señor, y habla también del rugido del Señor en ese texto de 3:16, y tiene que ver, siempre que se menciona al Señor rugiendo como león, con el hecho final de la venganza de Dios contra sus enemigos, por lo que hacen con su pueblo y de protección para su pueblo. Bueno, ahí hay varios textos, no los vamos a leer porque no nos va a dar el cuero para recorrer todo lo que hay, pero les queda a ustedes como referencia. Distintos lugares, ese último está mal. En Apocalipsis es el capítulo 10. Yo lo corregí, pero en otra computadora y se ve que no se sincronizó. El último es, bueno, no lo anoten mal si lo están anotando, sino ahora yo antes de mandar las diapositivas lo corrijo. Es Apocalipsis 10, déjenme ver. Apocalipsis 10:3 es el ángel con el librito que extiende sus manos al cielo, y dice el versículo 3 que clamó a gran voz como ruge el león, y si ustedes ven los detalles de ese ángel, sin duda es el Señor Jesucristo, ¿no? Que a veces se presenta como un ángel, como el ángel de Jehová. Y en esa ocasión avisa que no habrá más dilación y que ya viene el reino de Dios sobre la tierra. Bueno, es Apocalipsis 10:3, salió cualquier cosa. Bien. Y así como Satanás en este momento ruge como león sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, así Dios va a tomar venganza. Bueno, hay varios pasajes, por ahí el que más tenemos en mente es el de 1 Pedro 5:8, que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, Dios va a tomar venganza de eso. Bueno, hay varios pasajes que hablan de esa ocasión. Bueno, lo quería mencionar antes de pasar al siguiente profeta, que hoy vamos a ver, si nos da el tiempo, 4 profetas, y con los 2 anteriores son 6 profetas, que vamos a ver en esta primera mitad del estudio de los profetas, y nos van a quedar para la segunda mitad del año, ¿cuántos? Ustedes que saben hacer cuentas. El resto habíamos hecho. El resto 10, bien, ahí Laura se enseña de 10, eran 5 y 12, 17, pero uno era Lamentaciones, así que son 16, y vamos a ver 6 en esta primera mitad y nos quedarán 10 para la próxima. Pero sin introducción, así que vamos a ir más rápido. Bueno, el siguiente en la lista es Jonás. Jonás, creo que todos tenemos una imagen visual, porque a diferencia de los otros profetas, que es una serie de profecías, Jonás, el libro de Jonás es un relato, además de tener la profecía sobre Nínive, cortita. Lo atractivo del libro de Jonás y lo fácil de leer es que es un relato de la historia del profeta y su resistencia a ir a predicar a Nínive hasta que finalmente va y la gente del lugar se convierte. Bien. Jonás quiere decir paloma. Siempre damos el significado en hebreo al principio. Y la fecha tentativa coincide con la de los otros profetas. Si ustedes se fijan en el libro de Jonás, vamos ahí al principio de Jonás, capítulo 1. No dice la fecha, pero tenemos una referencia ahí
al segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25, que lo vamos a leer, y eso nos ubica en qué momento predicó Jonás. Bueno, de nuevo, yo voy a seguir el orden de mi pantalla y les voy a pedir que vayan leyendo. Segundo libro de Reyes, 14, 25, te pido, Pedro, que por favor lo lees. Segunda de Reyes 14:25. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Bien. Y yo me equivoqué, a ver. No, él leyó mal la cita. Era Segunda de Reyes 14:25. Ah, perdón. Segunda de Reyes 14. Siempre me pasa lo mismo, perdón. Ok, bien, hay 2 versículos más abajo. Yo no lo busqué confiando en vos, Pedro. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Bien, tenemos ahí entonces la cita de Jonás, hijo de Amitai, que es el mismo Jonás, hijo de Amitai, que figura en el 1:1 del libro de Jonás, así que sabemos que es el mismo Jonás. El reinado de Jeroboam II, fíjense que tiene, no sé, algunos títulos dicen Jeroboam II, no dice Jeroboam II en el texto, pero es el segundo rey que se llama Jeroboam, por eso se lo llama Jeroboam II. Que fue un rey muy próspero del norte, y hubo mucha profecía en ese tiempo, porque a pesar de la prosperidad en la que estaban, se venía el juicio. Recuerden, voy un poquito para atrás, recuerden que el final de estos profetas, de Jonás, de Amós, de Oseas, en el medio de la profecía de Isaías y de Miqueas, viene el juicio sobre el reino del norte y la caída de Samaria, en el año 722. ¿no? Ahí está, en ese rayito rojo indicado ahí en la línea de tiempo. Bien, Jonás vino de Gat-Efer, es una localidad cerca de Nazaret, ahí queda Gat-Efer, y es interesante que eso que dice ahí, ¿se acuerdan cuando los fariseos le dijeron al ciego que había sido sanado, de Galilea nunca, perdón, no al ciego, pero decían, de Galilea nunca se ha levantado profeta, y Jonás era de Galilea? Es raro que no lo hayan reconocido. Bueno, Dios lo manda ¿a dónde a Jonás? Los que conocen la historia. A Nínive. A Nínive. ¿Y Sí. a dónde va Jonás? A Tarsis. Bien, iba para Tarsis, pero se dirige primero al puerto de ¿dónde? Jope. De Jope, bien. Entonces, acá en el mapa tenemos, para allá queda Nínive, para allá queda Nínive, y para allá queda Jope. Bueno, justo el lado opuesto, ¿no? Dios le dice, anda para allá, y él va para Jope. Y en Jope, justo es la voluntad de Dios que encuentra una nave que zarpa para Tarsis. A veces hay hermanos que hacen lo que quieren, no sé si se han encontrado con hermanos así, o si ha sido su propia experiencia, pero encuentran en las circunstancias la aprobación de Dios para todo, ¿no? Bueno, Jonás dice, anda para allá, Jonás va para el otro lado y dice, pero justo llega a Jope y justo sale un barco para Tarsis. Y entonces se embarca en ese barco. Bien, agregué unas diapositivas que las saqué no son propias, son de, no me acuerdo de qué página, pero están bien, trata el tema de los profetas y me gustó algunas cosas, otras no, pero algunas me gustaron,
Y entonces tiene una diapositiva como que hace un breve resumen del profeta. Se las agregué a los profetas que ya vimos, a Abdías y a Joel, y ahora en Jonás también la puse, y creo que las voy a poner en todos, con alguna pequeña variante. Y tiene como un recuadrito donde tiene el tema central del libro, pero ustedes dirán, bueno, ¿quién decide cuál es el tema central del libro? Bueno, esta es la opinión del que hizo esta diapositiva. ¿Es mi opinión? ¿Es la opinión de ustedes? ¿Leyeron el libro de Jonás? ¿Cuál piensan que es el tema central del libro de Jonás? Bueno, ustedes pueden dar su propia opinión, porque a alguno le resalta algo más en particular. Bueno, renuente quiere decir que no quería, ¿no? Que como que fue a regañadientes. Y textos claves también es una elección del que lo expone. ¿Por qué esos son claves y otros no son claves? Bueno, pero hay cosas que destacan, y unas cosas que destacan es que Dios preparó, lo van a ver a lo largo de todo el libro, Dios preparó cosas, eso me gusta, que se destaca mucho, uno lo lee y naturalmente salta a la vista todo lo que Dios preparó en la vida de Jonás. Nínive aparece 9 veces y Jonás se menciona 16 veces. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Jaime Fassel nos enseñó a estudiar un libro, una estrategia es leerlo muchas veces y ver qué palabras se repiten? Porque Dios no está queriendo decir algo cuando repite muchas veces la misma palabra. Eso no es subjetivo, eso está en el texto. Entonces, esa es información que es preciosa y uno la tiene que recibir. Bien, bosquejo. De nuevo, uno puede hacer muchos bosquejos del libro de Jonás. Uno es el que tenemos en la división de capítulos que tenemos en nuestro texto. El capítulo 1, a ver, perdón, yo estoy hablando como si todos conocieran la historia de Jonás, y por ahí no todos conocen la historia de Jonás. Entonces, hagamos un breve resumen de la historia de Jonás, pero Dios le encarga, el breve resumen de la historia de Jonás es este que va a estar acá en este bosquejo. Dios le encarga que vaya a predicar a Nínive. Los ninivitas eran enemigos, era la capital de Asiria, del imperio que finalmente va a conquistar el reino del norte, eran enemigos del reino de Israel, y Dios le manda que le vaya a predicar a ellos. Y Jonás no quiere llevarle de parte de Dios un mensaje a ellos. Se ve que tenía una componente de odio hacia esta gente. Y entonces decide ir para el otro lado. No por timidez, sino más por bronca, por xenofobia, por decirlo de alguna manera. No sé si era un odio a la raza, a la nacionalidad, pero sí era un odio a que eran los que dominaban, ¿no? Al imperio de ese momento sobre Israel. Entonces, ese es el encargo y Jonás se va para otro lado. En el medio de la huida que toma el barco, bueno, ocurre que está durmiendo en el barco, los tripulantes y el resto del pasaje trata de aligerar la carga, empieza a orar a su Dios y Jonás está durmiendo, finalmente lo tiran a pedido de él y ellos pidiéndole al Señor que no les eche la culpa de lo que están haciendo, lo tiran al mar y el mar se aquieta. Y ellos reconocen que realmente Dios es de verdad Dios, ¿no? El Dios de Jonás es realmente el Dios, y no los dioses que ellos invocaban. En el capítulo 2 tenemos Jonás dentro del vientre del pez, que hace una oración, y Dios manda al pez que lo vomite, y en el capítulo 3 entonces Jonás va a Nínive y predica. Seguramente con la huella de los jugos gástricos del pez en su cuerpo, en su piel, ¿no? Supongo yo que los ácidos del aparato digestivo del pez lo habrán quemado un poquito, le habrán producido efectos en la piel, y eso todavía hizo más convincente el mensaje. Y el capítulo 4, la ciudad se convierte y Dios los perdona, Dios tiene misericordia, y Jonás se enoja por esa misericordia que Dios tiene con los ninivitas.
Bueno, esos son los capítulos en los que tenemos dividido el libro de Jonás, y es un buen bosquejo, pero ustedes pueden hacer otro bosquejo. Yo, por ejemplo, leyéndolo, se me vino a la mente otra estructura, por ejemplo esta. Jonás se rebela y Dios lo castiga, todo eso está en el capítulo 1. Jonás se arrepiente y Dios tiene misericordia de él. Después se nota la maldad de Nínive y el castigo de Dios anunciado para Nínive, y es como que vemos ese paralelo. Nínive se arrepiente y Dios tiene misericordia de Nínive, así como tuvo misericordia de Jonás. Y por último tenemos el enojo de Jonás ante eso y la explicación de Dios. Pero fíjense cómo se nota, si uno lo piensa con esta estructura, cómo se nota que Jonás fue alguien que recibió misericordia y se enoja cuando Dios tiene misericordia de otro. Bueno, y uno puede ocurrírsele otro bosquejo. La idea de los bosquejos, ¿cuál es? Que uno estructure su pensamiento en la historia y le quede una manera fácil de recordar de qué trata el libro. Entonces uno lo puede recordar en distintas secuencias o con distintas estructuras, pero recuerda todo lo que dice el libro. Entonces no es que hay un único bosquejo, uno puede organizarlo de distintas formas. Esto estoy pensando si puede ser una buena parte de la aprobación de la materia, pero no lo sé. Por ahí hago un examen de múltiple choice y es más fácil de corregir, pero por ahí es menos interesante para ustedes. Bueno, vamos a ver. Por ahí pueden aparecer las dos opciones. Sí. Yo creo que Jonás no quería ir porque él conocía la misericordia de Dios. Y él creo que, bueno, lo último lo dice. Él lo dice. Yo sabía que sí, yo sabía. Entonces yo creo que era el principal, me parece, la principal espina que él tenía, me parece, que sabía la misericordia de Dios. Bien, tal cual, tal cual. Lo último que leí de Jonás fue un comentario, decía que lo que Dios también trataba es algo que había hablado con Abraham, de que en Israel sean benditas todas las naciones. Y ellos recibieron la bendición fueron bendecidos porque no recibieron el castigo que Dios había dicho. Bien, bien. Fíjense cómo aún en la rebeldía de Jonás, la bendición de Dios llega a los tripulantes de la nave, que conocen al Señor, y llega también a los ninivitas, de una manera más convincente que quizás se hubiera ido de entrada. ¿No? Es como que hay cosas que aún en esa rebeldía Dios aprovecha esas cosas para todavía mostrar más misericordia. No en nosotros, bueno, no en Jonás en ese momento, pero sí en el contexto por donde se movió Jonás. Bien, hay un punto que me gustaría destacar, capítulo 3, versículo 4 y capítulo 3, versículo 10, porque esto aparece mucho en la Escritura, acá en Jonás, en el libro de Jonás también. Bueno, pero ¿quién lee? Bueno, ya que estamos, Laura, 3.4 y Silvia, 3.10. Jonás 3.4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bien, entonces, Dios dijo que iba a hacer algo y después no lo cumplió. Entonces, eso doctrinalmente es fuerte, porque uno se plantea, bueno, ¿qué pasa con el resto de la palabra de Dios? Si Dios dice que va a hacer algo, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Entonces, ese conflicto aparece por muchos lados. Ahí hay varios casos similares. Bueno, a mí justo me tocó en la iglesia el de Jueces 10, donde está la historia de Jefté. Y el pueblo de Israel otra vez se vuelve a apartar de Dios. Les cuento esa, pero las demás son parecidas, hay varias parecidas.
el pueblo se aparta de Dios, el que estoy es en el de Jueces capítulo 10. Se aparta de Dios, vuelven a hacer lo malo y Dios los entrega en manos de sus enemigos y van y claman a Dios y Dios les dice, no los voy a escuchar nunca más, no los voy a librar nunca más, vayan y clamen a los dioses a los que buscaron. Y el pueblo dice, bueno, Dios es justo, nos está castigando por lo que merecemos, de todos modos vamos a dejar los otros dioses, vamos a volvernos a Dios y que haga lo que bien le parezca. Y ante esa situación, dice, Dios fue angustiado y entonces volvió a tener misericordia de ellos. Y dijo algo que iba a hacer, que no los iba a escuchar nunca más, y los vuelve a escuchar. Bueno, y tenemos varios lados donde dice que Dios no cambia. No sé, bueno, todos los textos que están ahí, de los que, por ejemplo, alguno lo puede citar de memoria, Santiago 1.17, o lo puede leer. Le vamos a pedir a Susana que lo lea, Santiago 1.17. Ya lo voy a encontrar. Santiago, no veo bien acá. Escapó Santiago. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien, todos estos textos, y hay muchos más, dicen que Dios no cambia. Entonces, yo quería dar un resumen, una cosa cuando dice que Dios le dice que, o sea, ¿por qué te ofusca donde no trabajaste? O sea, porque es su obra, es su hechura. Y Dios en texto también dice, es que yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, o sea, porque es su obra, no la nuestra. Sería, ¿no? Sí, está bien, pero, por ejemplo, si pensamos en que Dios dice que va a enviar a los hombres al infierno, ¿es verdad o es mentira? Yo creo que el hombre se va solo, o sea, poder no los manda, cada uno elige. Bien, bien. Pero el Señor dice que el que lo rechaza va a ser condenado. Sí. Bien. Una pregunta, ¿a Nínive la terminó destruyendo? ¿La destruyó después de 100 años? Sí. Volvió a su mal camino y la destruyó. ¿A Nahum no fue que fue a profetizar? Bien, tal cual, sí. Bien, Pedro, eso, sí. Si se volvían del mal camino, eran perdonados, pero en el último versículo de Jonás habla algo de ignorancia, bueno, pero después de 100 años lo destruye. Sí. Pero ahí dijo, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida y no fue destruida. Bueno, lo que me gustó de los comentarios que leí, uno entiende a qué se refiere la palabra cuando plantea la situación de Dios desde un punto de vista humano de arrepentimiento. Bueno, me gustó esta forma de expresarlo, así que la copié y la pegué. Dice, su actitud hacia el pecado y los pecadores es la misma siempre de Dios. Eso es lo que no cambia, porque el carácter de Dios es inmutable. Esto es lo que leíamos recién, que Dios no cambia. Pero el cambio de Dios, entonces, se describe desde una perspectiva de la conducta humana de arrepentimiento, ¿no? O sea, Dios está apuntando a, si estás acá te voy a destruir, y cuando el hombre se pone acá en una posición de arrepentimiento, entonces no es Dios que cambia, sino que el hombre cambió, y la actitud de Dios hacia un corazón arrepentido es siempre la misma. Y la actitud de Dios hacia un corazón rebelde es siempre la misma. Y eso es lo que no cambia. Entonces, bueno, algunos lo dicen de una manera como con cierto intríngulis. Dice,
es precisamente, esperen que me tapan algunos en la pantalla, lo voy a achicar un poquito. Dice, es precisamente porque Dios es inmutable en sus relaciones con los hombres que sus tratos varían con ellos cuando los hombres cambian de conducta. En resumen, Dios cambia porque es inmutable. O sea, no es que cambia Dios, sino que cambia la actitud hacia esas personas porque su carácter es inmutable. Y cuando hay un hombre que se arrepiente, siempre actúa de la misma manera. O, citando a Wollaston, dice, si el hombre cambia, la misma inmutabilidad del carácter de Dios exige que sus sentimientos cambien hacia la persona cambiada. Bueno, en ese punto me parece que, bueno, no es que Dios no cumple su palabra, sino que hay veces que Dios cuando expresa su palabra hay condiciones no expresadas, como en este caso, ¿no? De que va a ser destruida la ciudad y por ahí la condición del arrepentimiento no está expresada. Pero se da por hecho que si se arrepienten, Dios cambia lo que tenía planeado hacer para los hombres que no se arrepintieran. Bien. Bueno, destacado de Jonás, aunque algunos ya lo dijeron, este lo dijo Seba, que el amor de Dios hacia los gentiles, al igual que hacia Israel y hacia Jonás, es el mismo. Dios no hace acepción de personas, y en la bendición a Israel y en la bendición a Abraham van a ser benditas también todas las naciones de la tierra. Muestra el propósito de Dios alcanzar a los incrédulos, usando a su pueblo, en este caso Jonás, como instrumento. En aquel momento Israel, y ahora claramente la iglesia. Muestra también cómo Dios trabaja con el carácter nuestro, o vamos a decirlo más genérico, de sus siervos, y si somos siervos de Él, también con nosotros, ¿no? A Jonás le enseña de qué va la misericordia, se lo muestra con el milagro de la calabacera que hizo crecer y que después hizo secar. Está en el profeta Jonás, lo dice el mismo Señor Jesucristo, la tipología en la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Lo tenemos en figura y el Señor lo hizo notar, que va a ser la señal de Jonás, la que iban a ver. Y para mí uno de los versículos claves es el 2.9, que dice, es lo que dice Jonás cuando termina su oración, dice, la salvación es de Jehová. Eso. Él hace y salva a las personas, es su obra, y no hay fuerza que se le resista, Él salva. No hay otro Salvador, no hay nadie que haga un poquito de esfuerzo junto con Él. Él hace todo, absolutamente todo, para nuestra salvación. Y por último, algo que estaba resaltado en esa diapositiva inicial, que Dios es soberano, y a lo largo de todo este libro uno ve la intervención de Dios de manera especial hacia Jonás. Bueno, vamos a leer esos textos. Le voy a pedir que se los repartan Sofi y Seba. 1.4, 1.17 y 2.10, Sofi, y 4.6, 4.7 y 4.8, Seba. Jonás 1:4. Sí. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 2:10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual careció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. 4:7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. 4:8.
Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Bueno, fíjense cómo Dios trabaja en la vida de Jonás. Prepara una tempestad, prepara un pez que lo traga, manda al pez que lo vomite, después prepara la calabacera, prepara el gusano, prepara el viento solano. Todo, ¿para quién está preparado todo eso? Para Jonás. Bueno, ese es el Dios que tenemos. Si lo servimos, es como que no tenemos escapatoria, ¿no? Va a trabajar en nuestra vida. En cada circunstancia de nuestra vida, que a nosotros nos puede parecer casualidad, ¿no? Que se levante una tormenta, o que crezca una planta particular. Bueno, detalles que pueden parecer intrascendentes, un momento de alivio, un momento de aflicción, todo lo prepara Dios, ¿no? Todo lo prepara Dios para hacernos reaccionar o para instruirnos en algún aspecto particular de nuestra vida. Bueno, hay mucho más para decir de Jonás. De hecho, uno puede tomar varios mensajes, como seguramente a lo largo de nuestra historia hemos escuchado de Jonás muchos mensajes, pero avanzamos porque ya no nos va a dar el tiempo. Amós, el siguiente en la lista cronológica. Si vamos al libro de Amós. Sí. Solo una acotación. Si vos ves la calabacera, en cuánto tiempo nació y fue una calabacera grande, también este texto se usa para refutar el evolucionismo, ¿no? Que ellos necesitan millones y millones de años, y Dios, la verdad que necesita muy poco tiempo. Y la Biblia es como que contradice al evolucionismo que necesita tantos millones de años. Sí, sí. Para mí también, bueno, está muy bien la observación. Igual para mí la segunda ley de la termodinámica refuta la evolución. Pero bueno, da para hablar de eso un montón. Bueno, Amós, profeta Amós, ¿qué saben de Amós? Este sí que estamos en el horno, porque, perdón, en el horno. No estamos en el horno. Pero se dice más que nada de lo que va a suceder en el tiempo de Israel, en el Apocalipsis, o sea, ya en el tiempo del futuro, más que nada, creo. Según lo escudriñé. ¿Lo salteamos entonces? No, bueno. Bien, está bueno eso porque toda la escritura, o sea, está bueno lo que dice Susana, que uno lo ubique en el contexto y para quién está dirigido y a qué apunta, no significa que para nosotros no sea de bendición espiritual. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, no es que uno puede diseccionar y dice, bueno, esta parte de Mateo es para los judíos, esto que dice Amós es para el pueblo de Israel, esto es para esto, y no tiene nada que ver con mi vida. Pablo dice estas cosas, para nosotros se escribieron, ¿no? Todo lo que dice el Antiguo Testamento, para nosotros se escribió. Los profetas que hablaron, dice Pedro, hablaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, y todos los profetas, todos, el Señor, cuando iba con los discípulos camino a Maús, recorrió todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, y les hablaba de lo que él decía en esos libros. Así que en todos tenemos revelación de la persona de Cristo, y en todos tenemos enseñanza para nosotros. Aunque, como dice Susana, la enseñanza principal o el contexto lo ubique para una profecía que se cumplió localmente en un tiempo, pero como todos los profetas, también tiene una mirada lejana y se va a cumplir algunos aspectos hacia el futuro. Bien, vamos con Amós. Otro detallito también que habla mucho del arrepentimiento también. Amós, sí. Bien, ahora vamos a entrar en algunos detalles chiquititos del libro del profeta Amós. Bueno, Amós quiere decir ocupado o cargado, el que lleva la carga. Y la fecha la tenemos
expresada por él mismo cuando hace el encabezado, que dice que fue en los días del rey Usías de Judá y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces fíjense que se pisa con Jonás, que Jonás también predicó en el reinado de Jeroboam. Bueno, y también por uno de los encabezados de los otros profetas, y es contemporáneo de Oseas, de Isaías y de Miqueas también. Bueno. Una característica de Amós, que él la resalta, la tenemos en el texto que dice ahí 7:14, creo que ya lo citamos, pero vamos a decirlo de nuevo. Le pido a Adriana que por favor lo lea, Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Bien, fíjense que él se presenta, lo que quiere decir es no un profeta, no que no era profeta, porque dice que Dios lo llamó, pero no un profeta entrenado en una comunidad de profetas, como era habitual en esa época, ni de una familia tradicional de profetas. Qué sé yo, por ejemplo, Isaías estaba casado con una profetisa, y algunos eran hijos de profetas, pero él no. Él era criado en el campo, era boyero, o sea, el que cuidaba los bueyes, así que, y comía higos silvestres, bueno, marca particularmente él esa característica de su persona. Bueno, tema central de Amós, acá coincido con el que hizo estas diapositivas, el juicio inevitable de Dios por el pecado. Los textos claves los cambié porque para mí son otros, entonces puse los que me parecen a mí, pero ustedes pueden poner los que ustedes consideren claves. Por ahí es injusto elegir un versículo. Si Dios escribió tantos, ¿por qué elegir uno como clave? Bueno, Dios puso muchos ahí y todos tienen su razón de ser. Yo elegí como textos claves Amós 4, 11 y 12, que le voy a pedir a Marcela que lo lea. Y a Pablo le voy a pedir que lea 5, 4. Leo. 4, 11. Os trastorné como... Perdón, empiezo de vuelta. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Bueno, le enrostra el pecado, es muy fuerte como Dios le enrostra el pecado, y le dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. O sea, lo que te espera es el juicio. No es que te va, bueno, prepárate que vamos a andar juntos. No, prepárate porque se te viene complicada. Si no te preparás, la vas a pasar mal, ¿no? Tenés que estar preparado para encontrarte con Dios. Y todo esto que se lo dice Israel también va para otras naciones, de hecho empieza con otras naciones y termina siendo para Israel. Y Amós 5:4 lo tengo, bueno, no se lo voy a mostrar, lo tengo puesto allá al lado del televisor. Tengo la tele y al lado está ese texto que dice... Dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Bien, búsquenme y vivirán, o como dice en la versión más española, buscadme y viviréis. Y lo dice así también la canción de Marcos Vidal, ¿no? Dios dice, o sea, les advierte del juicio, pero siempre que hay juicio, me encanta eso, que Dios abre una puerta, siempre, encara con lo que se les viene, pero abre una puerta y dice, bueno, búsquenme y van a vivir. Si no me buscan, esto es lo que les espera, pero si me buscan, vivirán.
Bueno, por eso yo los resalto ahí como textos clave. La inminencia del castigo, el juicio inevitable de Dios por el pecado, pero también la puerta de escape, de salvación, que siempre Dios abre cada vez que condena, abre una vía de escape para salir, para salvarnos. Bueno, aparece 12 veces pecado y pecar, y 8 veces no revocaré su castigo. Si ustedes empiezan a leer, vamos a Amós, capítulo 1. Bueno, de paso, agregado. Versículo 2 dice, Jehová rugirá desde Sión. De nuevo, habla del momento en el que Dios venga a la tierra y desde Jerusalén, va a ejercer el juicio sobre las naciones. Que habíamos comentado eso que estaba en Joel, también lo tenemos acá en Amós. Versículo 3 dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Le habla a Siria, cuya capital es Damasco. Versículo 6, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Bueno, etc. Les habla a los filisteos, que estaban al sur. Versículo 9, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Los fenicios, que estaban al noroeste, contra el mar. Versículo 11, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, etc. Bueno, no voy a mencionar todos, pero menciona como que la medida del pecado de todas las naciones excede lo que Dios estaba dispuesto a tolerar, ¿no? Como que 3 pecados llega al colmo de la maldad, y aún así esperó Dios y todavía siguen pecando, ¿no? Aparte del tercero viene el 4. El número 3 es elocuente en ese punto porque, por ejemplo, 3 veces ora el Señor en Getsemaní y Dios le dice las 3 veces no y ahí para. 3 veces ora Pablo pidiéndole al Señor que le quite su aguijón en la carne y Dios le dice que no y él se detiene en esa oración. Bueno, y estos 3 veces pecaron y aún así siguen pecando, ¿no? Insisten con el pecado. Entonces Dios dice que no va a revocar su castigo. Bueno, bosquejo del libro de Amós. Me gustó este bosquejo, que obviamente no es propio. Es de Warren Wiersbe, que tiene algunas cosas muy interesantes. Y plantea, primero mira alrededor a todas estas naciones que estamos nombrando, todas las que están alrededor de Israel, pero después que termina de hablar a todas las naciones alrededor, empieza a darle a Israel. Entonces mira para adentro, y los últimos capítulos, del 7 al 9, mira para adelante, es decir, hacia el futuro, y esa es la parte consoladora, porque ve la perspectiva de salvación y de eternidad, que en este juicio está un poco escondida, porque siempre que, de nuevo, Dios indica que va a venir un juicio, siempre abre una vía de escape, si no, no tiene sentido que Dios anuncie los juicios que van a venir. El objetivo de Dios, como dice la Escritura por varios lados, es que no quiere la muerte del que muere, Él quiere la salvación, es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno se pierda. Bueno, si miramos alrededor, ahí están todas las naciones a las que les va a llegar este juicio. Al norte, Tiro, Sidón y los estados fenicios, el reino de Damasco o Siria, cuya capital es Damasco, los filisteos al sur, al sureste, el reino de Judá al sur, estamos hablando desde el punto de vista de Israel, el reino de Moab, Edom y Amón al este y al oeste, dije bien, al este y al sureste. Bueno, todas estas naciones reciben ahí el juicio. Ya no los leemos, paso rápido porque se nos fue el tiempo. Mira adentro y habla del terrible pecado del juicio de Dios, del terrible pecado del pueblo de Dios y del juicio que viene por esto. Si ustedes leen, vamos a tomarnos unos minutitos para leer el juicio sobre, o el detalle del pecado del pueblo de Israel.
Fíjense lo que dice, voy a pedir a Gustavo que nos lea, bueno, no vamos a leer todo porque es mucho, pero del 6 al 8, del capítulo 2, del libro de Amós. Dice, buenas noches primero porque no los saludé. Hola, Gustavo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando en mi santo nombre. El 8 también era, ¿no? Sí, por favor. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Bien, fíjense, por todos lados va a describir en el libro, o muchas veces va a describir el pecado del pueblo de Israel. Uno particularmente interesante es este que se menciona acá, de que el padre y el hijo se llegan a la misma mujer, a la misma joven, y es un pecado que aparece en la iglesia en Corinto, ¿no? Ustedes se acuerdan que hay uno que se acostaba con la mujer del padre. Bueno, Dios se lo recrimina ya al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y fíjense cómo el descuido o el aprovechamiento de los pobres es algo que Dios tiene particularmente en cuenta. Está en todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. No hablamos de justicia social o de socialismo, estamos hablando de opresión de los pobres, ¿no? La opresión de los pobres es algo que está permanentemente en la mirada de Dios como algo deplorable, el que se aprovecha de la condición de pobre de la gente. Santiago, en el capítulo 5, dice, llorad y aullad ricos por los males que os vendrán. Y habla de nuevo de la opresión de los pobres, y es una característica de los tiempos del fin. Así como el juicio va a venir en este tiempo sobre Israel por esto, bueno, también lo menciona Santiago como una característica del tiempo del fin. Como la injusticia de la distribución de las riquezas y cómo los ricos que cada vez tienen más oprimen más a los que cada vez tienen menos, es una característica del tiempo del fin. Bueno, todos los detalles hablan de lo que debía ser un lugar donde el pobre debía ser cuidado y el sustento para los pobres debía estar garantizado. No otra cosa, pero sí el sustento debía estar garantizado en el pueblo de Dios. Bueno, no se cumplía, y Dios lo ve y lo resalta. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque hay más cosas ahí, que tienen que ver con la idolatría, con la borrachera, con el adulterio, con las relaciones sexuales extrañas dentro de la misma familia o promiscuas dentro de la misma familia. Bueno, todo esto lo resalta Dios. El pueblo de Israel tenía esta postura, ustedes la van a ver retratada, por ejemplo, en estos versículos, que dice, ¿cómo puede Dios enviar juicio sobre nosotros si nosotros somos el pueblo de Dios? Bueno, la historia nos muestra cómo fue que Dios lo hizo, ¿no? Pero Dios lo muestra acá en varias figuras. Estas están todas ahí en el capítulo 3. Dice, si dos andan juntos tienen que estar de acuerdo, ¿no? El capítulo 3, versículo 3. Si el león ruge es que tiene presa. Si un ave cae en la trampa, tiene que haber un cazador. Si se toca la trompeta, es que la calamidad se acerca. Si Dios va a actuar, un profeta lo va a revelar. Ese último texto es formidable, ¿no? Dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bueno, todos estos detalles es que Dios se los pone delante al pueblo de Israel para mostrarles que Dios sí, efectivamente, iba a enviar juicio sobre ellos. Porque ellos creían que andaban con Dios, pero no estaban de acuerdo con lo que Dios decía. Dios iba a ser como un león que ruge para ellos.
iba a ser una trampa, iban a caer en ella y iba a haber un cazador que es el mismo Dios. Y si Dios tocaba la trompeta es porque iba a haber una calamidad. Y si el profeta lo hablaba es que Dios iba a actuar. Bueno, todo eso lo hace Dios o lo dice por medio del profeta Amós para hacer reaccionar al pueblo, porque les dice, sí que voy a enviar un juicio sobre ustedes. No se crean que por ser el pueblo de Dios no los va a tocar el juicio. Bueno, fíjense que esta inminencia del castigo no produjo el resultado que Dios esperaba. Ahí me faltó el versículo, el capítulo, ¿no? Bueno, después lo agrego. Bueno, se me escapó. Estoy sorprendido de mi descuido. Bueno, ok. El 4. El 4, gracias. 4, 6, bien, gracias. Gracias, Seba. No se volvieron a mí, el versículo 8. No se volvieron a mí, versículo 9. Nunca se volvieron a mí, no se volvieron a mí. Eso es como que está puesto ahí cuál era el objetivo, en dónde estaba el corazón de Dios en anunciarles el castigo y lo que les iba a venir. Que se volvieran a él, como hicieron los ninivitas cuando predicó Jonás. Y no pasó. Y no pasó. Bueno, con Israel es particularmente más detallista Dios, ¿no? Entra más en detalle para mostrarles que ellos que tienen más responsabilidad por ser el pueblo de Dios, entonces tienen también una descripción más fina y un juicio más inminente de lo que iba a ocurrir. Y por lo tanto, bueno, ahí sí, el versículo que leyó Marcela, el 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque no te convertiste, bueno, ojo con lo que se viene. Bueno, y fíjense cómo a pesar de eso, de que no se habían vuelto, el Señor sigue insistiendo en el capítulo 5 que lo busquen, que lo busquen, que lo busquen, que lo busquen, ¿no? Permanentemente. Anhelaban el día del Señor y lo que Dios les dice, ustedes buscan ese día, pero ese día va a ser terrible para ustedes. No, esto pensamos que a veces no tiene que ver con la iglesia, pero dentro de la iglesia hay falsos hermanos. Y Pablo nos exhorta a que nos examinemos a ver si realmente estamos en la fe. Porque lo que creemos que puede ser la venida del Señor algo bueno para nosotros, Dios advierte acá a estos falsos integrantes de su pueblo que, ojo, que ellos anhelaban el día de Dios, pero dice, ¿para qué lo anhelan? Va a ser un día de oscuridad para ustedes. Va a ser terrible para ustedes. Bueno, y por último vamos a mirar adelante, que así termina este libro y dejamos acá antes del intervalo. Y en estos 2 capítulos hay 5 visiones. La primera es una visión de las langostas, y Amós intercede y Dios la detiene. La segunda visión es de fuego, y Amós intercede y Dios la detiene. Y la tercera visión es la de la plomada de albañil. Bueno, que ahí está la plomada en el dibujito. Bueno, entonces cuando veamos a Amós, acordémonos de las naciones, que era el dibujito del mapa, porque es el juicio para todas las naciones de alrededor, pero también para el propio pueblo de Dios, la vara de medir es la palabra de Dios, es esta plomada de albañil, que Dios lo evalúa y comprueba que no anda conforme a su palabra, y por lo tanto va a venir el juicio sobre el pueblo de Israel. El Salmo 51, no lo anoté acá, pero me viene ahora a la mente, perdón, el Salmo 50, no el 51, tiene esta estructura, un juicio para el pueblo de Dios primero, y después un juicio para los que no conocen a Dios. Y el primero es evaluado conforme a la palabra, pero el juicio del resto de las naciones no es evaluado conforme a la palabra, ¿no? Es como dice, bueno, ¿qué tenés que hablar vos de mi ley al que no conoce a Dios?
pero al pueblo de Dios sí lo va a juzgar porque decimos nosotros ser el pueblo de Dios y nos jactamos en su palabra. Entonces la palabra va a ser la que nos mida. Después ve la visión del canasto de la fruta de verano y hace un juego de palabras ahí del verano, que es lo que se aproxima, que está maduro ya para el juicio, como la fruta de verano está madura para ser cosechada. Bueno, Israel está maduro para el juicio. Y la última visión es la visión del altar. ¿Por qué en el altar? Porque el juicio comienza por la casa de Dios, ¿no? Primera Pedro capítulo 4, versículo 17 dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así que todo esto nos enseña el profeta Amós, un montón de cosas que son realmente de aplicación bien directa para la iglesia, y particularmente la iglesia del tiempo del fin, que es una iglesia profesante, pero que no necesariamente es del Señor, así como era Israel en este tiempo. Bien, Jacobo aplica los versículos que están ahí en el capítulo 9 de Amós. Vamos a leer el 11. En realidad tendríamos que leerlo de Hechos 15 porque, de nuevo, siempre que en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, la versión que se cita del Antiguo Testamento es la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y el texto masorético, que es de donde está traducida, por ejemplo, nuestra versión Reina Valera, eso se acuerdan allá lejos y hace tiempo, lo vimos en bibliología, es una versión que está tomada del texto masorético, la Reina Valera 60 del Antiguo Testamento, y tiene unas pequeñas variantes en algunos textos que en general son producidas por los judíos que han querido quitar algo que se asociaba a las profecías vinculadas a la venida del Señor Jesucristo y a la formación de la iglesia. Porque dice Hechos 15, para que todos los gentiles busquen al Señor, y acá no está eso, habla de Edom y del juicio sobre Edom, en el versículo 12 del capítulo 9, pero Jacobo lo aplica a lo que está pasando con la iglesia, ¿no? Y lo aplica bien ahí, dice, esto es lo que dijo el profeta, y cita estos dos versículos. Yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré los portillos, levantaré las ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado, y no dice lo que dice el versículo 12, dice para que el resto de los gentiles busquen al Señor, ¿no? Es como que Dios iba a actuar de una manera especial en el pueblo de Israel para que todas las naciones busquen al Señor, y Santiago dice, eso está ocurriendo en este momento, con la conversión de los gentiles por primera vez, que se están agregando a la iglesia del Señor. Bueno, y cito ahí lo que dice Pablo en Corintios, dice, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Y esto incluye las profecías, las promesas que están hechas por los profetas, que se van a cumplir en el Señor Jesucristo, o se cumplen en el Señor Jesucristo de forma cabal. Algunas actualmente y otras cuando venga en su reino en el tiempo del fin. Pero todas se cumplen en Cristo, absolutamente todas. Y fíjense cómo Santiago la cita acá. Después vamos a ver otros ejemplos. Cuando lleguemos a Oseas vamos a ver otro ejemplo donde parece una hermenéutica muy extraña, y lo que están haciendo los intérpretes del Nuevo Testamento es aplicarla de esta manera, como que en Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Bien, el tabernáculo caído de David, el lugar donde Dios va a habitar, es el Señor Jesucristo, ¿no? De hecho, Juan lo dice cuando presenta su evangelio, cuando nosotros tenemos en el español que dice que Dios habitó entre nosotros, en el texto griego original dice, hizo su tabernáculo entre nosotros, ¿no? Se tabernaculizó, si podríamos verbalizarlo de esa forma, ¿no? Eso, es un único verbo, hizo su tabernáculo entre nosotros. Ese es el tabernáculo que Dios levanta y vuelve a morar con su pueblo en la persona de Cristo, y nosotros por estar en Cristo también
tenemos acceso a esa promesa que está en el libro del profeta Amós, ¿no? Y que nos llega a nosotros, y que nos alcanza a nosotros, según lo leemos de Hechos 15, ¿no? No es algo que uno esté interpretando de manera locada, lo está en la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar acá. Hay un comentario ahí sobre los últimos versículos, que hay muchos textos que parecen referirse a un futuro cautiverio del pueblo de Israel, que termina, y cuando termine ese cautiverio empieza el milenio, y es raro porque no nos encaja muy bien las fichas como en lo que vemos ahora. Pero bueno, lo dejo ahí porque está en varios lugares, y lo dejo como para que les quede ahí pendiente en sus estudios de los profetas, cuando vayan más a fondo en cada uno de los profetas. Bueno, ahora sí, dejamos acá. Después del intervalo empezamos con Oseas.